Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Kusari no Naruto. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 21. 21º enlace. Naruto se levantó temprano. Estaba acostumbrado a la práctica, tanto por vestigio de Anbu como por ser un hábito saludable. Le permitía llegar a la oficina de misiones antes que todos, salvo quizás Gai, y le daba más tiempo del día para entrenar, luchar y hacer las cosas que disfrutaba. Recientemente, había añadido una nueva experiencia a esa lista: despertar a Aku de formas nuevas y divertidas. Siempre se había considerado el típico sádico, que disfrutaba del dolor visceral de los demás. Sin embargo, ver a su compañera de cuarto gritar al despertar, colgada de una ventana, era una diversión muy diferente. Jiraiya, por otro lado, no lo era. Lo dejó muy claro mientras caminaba hacia la puerta 2 horas después de que Naruto llegara. Llegas tarde. Había un tono cortante en el tono, por lo demás monótono, del rubio. No era de los que detestaban que lo hicieran esperar. Siempre encontraba maneras de entretenerse, pero tampoco lo disfrutaba precisamente. ¿O es que llegas demasiado temprano?, replicó Jiraiya con un bostezo. En serio, se supone que estas horas son para los gallos y los cortes de tazón. ¿Quién se somete voluntariamente a esto? Personas con una misión pagada que cumplir. Hubo un silencio sepulcral. Me pagan por esto, ¿verdad? Jiraiya sonrió. Era una de las expresiones más falsas que Naruto había visto jamás. Claro. ¿Qué hay más valioso que pasar tiempo con un servidor? Naruto sostuvo su mirada por apenas 2 segundos antes de girar sobre sus talones y alejarse, de regreso a la Torre Hokage para cumplir una verdadera misión. Espera, chico, espera. Bueno, solo bromeaba, te pagarán. Caramba. Como si no pudieras hacer nada por pura bondad. ¿Qué corazón? Tienes razón. Bueno, la vida de un anciano está en peligro aquí. ¿Estás más preocupado por el riesgo de quedarte atrapado con el sombrero?, respondió Naruto, mientras seguía alejándose. Bueno, eso se sobreentiende. Es decir, ¿puedes decir honestamente que quieres a alguien como yo como Hokage? Eso hizo que Naruto se detuviera, y tras pensarlo un momento, puso los ojos en blanco y cambió de dirección hacia la puerta. Terminemos con esto de una vez. Saludó a Izumo y Kotetsu con un gesto al pasar, recibiendo solo sonrisas temblorosas a cambio. Había tenido que entretenerse de alguna manera durante 2 horas. Me duele que esa sea la razón por la que vienes, refunfuñó Jiraiya infantilmente mientras corría para alcanzarlo. Vaya, para ser un camarón, marcas un ritmo increíble con esas piernas. El ojo de Naruto se crispó, pero no dijo nada. Si acaso, solo aceleró. En serio, Gaki, si vas a hacer el papel de mudo durante todo este viaje, ¿qué sentido tiene venir? Buena pregunta, respondió Naruto, girando sobre sus talones, pero fue agarrado por la nuca y se dio la vuelta. Vale, ya me he metido en esa. Pero si tanto me detestas, ¿por qué has accedido a venir? ¿Te refieres a, aparte de mi falta de elección? Bueno, sí. Pelear contra Tsunade de los Sannin suena divertido. La absoluta inexpresividad de su tono desconcertó a Jiraiya por un instante, deteniéndolo en medio del camino. Pasó un instante después, cuando estalló en histeria, apoyándose en una rodilla mientras señalaba a Naruto y reía hasta que le dolían los costados. ¿Tú quieres enfrentarte a Tsuna, jajajaja? Aunque reía, esquivó la cadena que pretendía cortarle la garganta con facilidad.
Oh, eso es oro, chico, de primera. Pero, se secó una lágrima imaginaria, no te traje, solo para traerte de vuelta convertido en un panqueque con forma de Jinchuriki. No, vamos a convencer a Tsunade para que regrese, no a obligarla. Porque eres tan persuasiva, bromeó Naruto sin poder contenerse. Maldijo por dentro. Anko estaba empezando a tener efecto en él. Te convencí de que vinieras, ¿no? Respondió el hombre mayor, meneando las cejas. En contra de mi buen juicio, fue la fría respuesta que los hizo quedar en silencio. Claramente, Jiraiya no se sentía cómodo, pues el hombre abrió la boca apenas un minuto después. Pero en serio, esta podría ser una misión bastante larga. Tsunade se mueve mucho, y casi siempre al azar. Podríamos estar aquí un tiempo, así que al menos deberíamos llegar a una relación viable. Tengo una. Cállate, deja de intentar reemplazar a mi sensei y acabemos con todo esto lo más rápido posible. Jiraiya dejó escapar un largo suspiro, pasándose una mano por la cara. Bueno, admito que las burlas a quienes te enseñaron fueron de mal gusto. La disculpa casi sonó sincera, pero Jiraiya también tenía la terrible costumbre de no saber cuándo parar. Después de todo, solo estaban trabajando con lo que tenían. Se vio obligado a esquivar otra cadena, esta apuntando bastante más abajo que su garganta. Vaya, lo siento, no hay necesidad de apuntar a lo innombrable. Parece que no tienes problemas en mencionarlos cada vez que tienes la oportunidad, respondió Naruto, maldiciendo nuevamente la respuesta instintiva que parecía venir directamente de la pequeña Anko en su cabeza. ¿Ves? Ya estamos bromeando como buenos amigos. Es una buena base para construir una amistad que dure una semana. No tengo amigos. No es broma, entonó Jiraiya secamente. Hubo otro breve silencio, esta vez roto por el rubio. ¿Semanas? La diversión de Jiraiya era evidente. Claro. Soy un tipo de inteligencia, pero uno solo puede arreglárselas con lo que puede. Los movimientos de Tsunade son de lo más aleatorios, elegidos, la mayoría de las veces, en un estado de embriaguez. No siguen ningún patrón. Naruto chasqueó la lengua. ¿Por qué no les avisas a tus agentes para que estén atentos a los cambios repentinos en la economía del juego? Oro. Exclamó Jiraiya, complacido. Así que hay algo de humor bajo el hielo. Supongo que lo sacaste del expediente de Tsunade. ¿Qué dice el suyo? Como si no lo supieras ya. Compláceme. El rubio respiró hondo, pensando que si obedecía, Jiraiya se quedaría sin palabras. Los sueños eran reconfortantes. Tsunade Senju, Sanin, invocadora de babosas. Defensora intrínseca de las reformas médicas de Konoha y la mejor ninja médica hasta la fecha. No muestra linaje conocido de su ascendencia Senju Uzumaki, lo cual le sorprendió un poco al leer el archivo por primera vez, pero posee una fuerza incomparable gracias a un refinado control del chakra. Entre sus debilidades conocidas se incluyen temperamento volátil, hemofobia, alcoholismo e inestabilidad mental por la pérdida de varios familiares y conocidos. El humor de Jiraiya recayó ante eso. También es conocida por sus enormes pechos, continuó Naruto, y la sonrisa regresó casi al instante, así como por su supuesta mala suerte, sobre todo en el juego, lo que le valió el apodo de la tonta legendaria. Naruto hizo una pausa y miró al hombre de sonrisa estúpida. ¿En Anbu creen que es un eufemismo para su capacidad de...? Jiraiya inmediatamente se tapó la boca con una mano y miró furtivamente a su alrededor. ¡Ay, chaval! ¿Qué intentas hacer? ¿No sabes que las mujeres siempre se dan cuenta cuando dices estas cosas? Es como una ley universal. El rubio simplemente arqueó una ceja y Jiraiya rápidamente retiró su mano antes de que pudiera ser perforada. Pensé que eras tú el que estaba a favor de los chistes. El sabio sapo seguía mirando a su alrededor. ¿Hay chistes, Gaki? Se frotó el costado con nerviosismo. ¿Y hay chistes? Una vez más, un silencio incómodo se instaló entre ellos, y una vez más, no podía durar. Oye niño, ¿quieres ver un truco genial? Naruto respiró profundamente otra vez. Los siguientes días no fueron tan malos como esperaba. No fueron la gran cosa. Jiraiya insistió en un ritmo desesperadamente lento mientras se movían entre varias aldeas buscando alguna señal de su díscolo compañero, pero al mismo tiempo, aprendió bastante. Sobre todo, aprendió el proceso de Jiraiya para su red de espionaje. Resultó ser más bien una red de personas que le debían un favor de una forma u otra.
Cada intercambio terminaba, de alguna manera, con Jiraiya convenciendo al hombre o la mujer de que era él quien les había hecho el favor. Cuando no intentaba ser un pervertido y lascivo, tenía un don con las palabras. Casi le daba curiosidad ver lo buen escritor que era. Casi. Resultó que el truco era una nueva técnica llamada Rasengan. Por alguna razón, Jiraiya parecía muy interesado en enseñársela. Al principio, Naruto no mostró mucho interés, sobre todo cuando el hombre se negó a explicarle cómo rotar su chakra dentro de un globo le serviría de algo. Finalmente, el sabio sapo le mostró la técnica completa y el rubio, sin duda, quedó bastante impresionado. Ese tipo de manipulación pura de formas, para alguien sin ningún Kekkei Genkai, era extremadamente complicado. Aún así, Naruto respondió mostrándole su taladro de cadena. Este atravesó el árbol junto al que Jiraiya había derribado, causando un daño similar. Cuando le preguntó cómo el Rasengan mejoraría ese tipo de daño, el hombre se quedó sin palabras. Intentó argumentar que el Rasengan técnicamente no era una técnica completa y que podía causar más, pero no quiso o no pudo dar más detalles. No dejó el tema, pero después de eso no fue tan insistente. Aún así, Naruto había empezado a intentar la primera etapa con el globo vacío. Era un buen ejercicio de control, por lo menos. También sirvió para callar al hombre mayor, aunque podría haber prescindido de todas las miradas de felicidad que le lanzaba. Solo consiguió calmar un poco su aburrimiento. El Rasengan no era un jutsu que se aprende de la noche a la mañana, así que la pareja se quedó prácticamente deambulando sin rumbo y con la mínima interacción posible. La situación llegó a un punto crítico cuando Jiraiya insistió, por tercera vez, en que se tomaran un tiempo para relajarse en unas aguas termales locales. Para entonces, Naruto ya había aprendido a reconocer esto como un símbolo de espiar a las mujeres al otro lado del muro y se puso firme. Jiraiya insistía en que se quedaran para contemplar el paisaje y Naruto insistía en que se dieran prisa antes de que el rastro de Tsunade se enfriase aún más, si era posible. Llegaron a un acuerdo. O, al menos, Naruto lo hizo. Concretamente, dejar que Jiraiya se divirtiera con sus travesuras pervertidas mientras él exploraba los asentamientos cercanos a una velocidad más propia de un ambú. Para cuando Jiraiya regresó a su alojamiento alquilado, con el rostro enrojecido y no por el vapor, descubrió que Naruto ya había determinado la ruta más probable que Tsunade hubiera tomado. Este patrón se repitió rápidamente en cada pueblo posterior. Jiraiya no parecía muy contento con el nuevo acuerdo. No es que pudiera hacer mucho para detener al rubio sin seguirlo, pero no opuso mucha resistencia. Al final, Naruto tuvo su tiempo a solas, y Jiraiya tuvo la oportunidad de ser él mismo. La semana siguiente fue mucho más llevadera para el rubio, pero la falta de progreso empezaba a agotar su paciencia. Cada aldea, o al menos, aquellas con casas de juego o algún bar, sabían exactamente a quién se refería. La descripción de Tsunade no era precisamente difícil de recordar, aunque parecía variar entre una treintañera tetona, una veinteañera tetona, una adolescente tetona y, a veces, incluso una jovencita. Pero ese era precisamente el problema. Tsunade parecía haber pasado por todos los pueblos y aldeas en algún momento, la mayoría de las veces molestando a más de uno en el proceso. Además, había mucha gente ansiosa por verla entrar, dadas las asombrosas deudas de juego que había acumulado. Sin embargo, eso solo significaba que las mujeres se habían vuelto muy hábiles para eludir sus diversas responsabilidades. En ese momento, era más o menos una apuesta arriesgada si estaría o no en el pueblo que intentarían a continuación. En ese sentido, las expectativas de Naruto eran bajas cuando empezó a explorar lo que parecía su 100ª ubicación. Era una aldea remota, que solo sobrevivía gracias a su proximidad a un pequeño ramal de un río comercial más grande e importante. Eran conocidos por sus colchas de bastante buena calidad y se ganaban la vida con ese comercio. Sin embargo, esto los hacía lo suficientemente rentables, y lo suficientemente apartados, como para albergar un pequeño garito de juego a las afueras de la aldea. Era la única razón por la que Naruto se molestó en hacerlo. Jiraiya seguía en el último pueblo, mucho más grande, probablemente borracho como una cuba y ligando con mujeres que deberían haberlo sabido. El rubio supuso que era porque el hombre era bastante rico y no temía presumir de dinero de vez en cuando. No impidió que el pervertido intentara aprovecharse de él siempre que podía. Estos pensamientos le rondaban la cabeza mientras recorría la única calle que marcaba la carretera principal del pueblo. La poca gente que había por allí tuvo la suficiente fuerza como para evitarlo al acercarse a la sala de juego.
Sin embargo, al parecer, no era necesario. Al acercarse, vio a la mujer que buscaba salir tambaleándose por la puerta, agitando una botella de sake en la mano y lanzando obscenidades a alguien dentro. Un momento después, una mujer más joven, que Naruto supuso que era Shizune Kato, también apareció. Hizo una rápida reverencia, disculpándose efusivamente con la persona ofendida. Mejor aún, Naruto ni siquiera tuvo que decir nada. Tsunade vio la chaqueta de Jounin abierta y la diadema alrededor de su cuello y se acercó a él. Rayos. ¿A quién cabreé tanto como para contratar a uno de ustedes? Se tambaleó un momento, y la botella en su mano sugeriría que estaba borracha, pero Naruto sabía que no debía fiarse de las apariencias. Su historial advertía específicamente que tenía tendencia a exagerar su aparente debilidad para crear en sus oponentes una falsa sensación de seguridad. También sabía que probablemente estaba quemando el alcohol en su organismo incluso mientras hablaban. En realidad, mejor dicho, tengo más curiosidad por saber quién fue tan estúpido como para aceptar. ¿Quién demonios eres tú? Controló sus rasgos, sin dejar que el obvio comentario lo afectara. No es importante, estoy aquí para llevarte de regreso a Konoha, tus servicios son necesarios. Le sorprendió la sonrisa despreocupada que se dibujó en el rostro de Tsunade. Ah, ¿ya lo son? Bueno, ¿por qué no vuelves con ese viejo y le dices que se meta sus necesidades por ese culo arrugado? Si ella esperaba que Naruto se indignara por el insulto al Hokage, se sintió decepcionada. Eso sería difícil, el Sandaime está en coma. Eso detuvo a Tsunade en seco. Claramente aún no había logrado purgar su sistema por completo, ya que solo pudo parpadear estúpidamente. De hecho, es resultado de su reciente enfrentamiento con tu compañero. Tsunade logró revertir su expresión de estupefacción y frunció el ceño. Sí, había oído hablar de la invasión. Siempre dije que la aldea no debería confiar tanto en Suna. Naruto no discutió con ella. Parecía que solo confirmaba sus sospechas sobre su continua ebriedad. Era posible que lo subestimara y no se hubiera molestado en desahogarse, pues ahora mismo estaba dejando escapar sus emociones. No me di cuenta de que el viejo se lastimara tanto. Aunque supongo que es algo que no debería salir a la luz. El ceño fruncido regresó pronto. Pero así es la vida, ¿eh? Es un asco, y luego se acaba. Es triste lo de Sarutobi-sensei, pero conocía los riesgos. Giró sobre sus talones y se dispuso a agarrar a Shizune. La mujer, curiosamente sosteniendo un cerdo, observaba la conversación con nerviosismo. Esta no era una visita de cortesía, Senju-san, le informó Naruto antes de que ella pudiera irse. Sabía que podía ser más diplomático al respecto, probablemente también ayudaría, pero llevar a Tsunade de vuelta a la aldea pacíficamente no era lo que quería en absoluto. Además, si fracasaba, siempre estaría Jiraiya allí para intentarlo a su manera. Estoy aquí para llevarte de vuelta a la aldea. Hubo una pausa mientras Tsunade permanecía allí, medio de espaldas, solo para que la mujer lo mirara por encima del hombro con otra amplia sonrisa. ¿En serio? ¿Y qué va a hacer una gallina como tú si le digo que no? Sus ojos volvieron a fijarse en su chaqueta de Jounin, pero pareció descartarlo un instante después. ¿Dónde está Jiraiya? Estoy bastante segura de que ese cabrón está involucrado en todo esto de alguna manera. ¿Quién sabe? Respondió Naruto con indiferencia. Tenía mucha práctica ignorando las insinuaciones de la gente sobre su edad y estatura. Siempre era mucho más divertido cuando finalmente los hacía ahogarse con sus palabras. Probablemente siga prostituyéndose en el pueblo de al lado. La diversión de Tsunade no hizo más que crecer. ¿Así que te metió en esto y decidiste venir sola? No sé quién es más idiota. Cuando Naruto volvió a negarse a morder el anzuelo, chasqueó la lengua. Bueno, pareces testarudo, y siendo sincera, no me importa mucho destrozarte si es lo que hace falta para que me dejen en paz. Aún así, intento disfrutar de un buen subidón, así que ¿qué tal si mejor apostamos? Naruto esbozó una sonrisa inquietante. No soy muy de apostar, prefiero ser más directo. Cualquier atisbo de buen humor que Tsunade guardaba se esfumó rápidamente. Vale, te lo buscaste, chaval. No digas que no intenté ser amable con todo esto. La sonrisa del rubio se ensanchó al quitarse el chaleco antibalas. No subestimaba a Tsunade ni por un segundo, y cualquier ventaja podría serle útil. Además, estaba borracha, era vieja y llevaba más de 20 años sin ser una shinobi activa, pero seguía siendo una sanin. Oh, no te preocupes, no lo haré. Lo que Jiraiya encontró solo podía llamarse un campo de batalla.
Había rastreado a Naruto con bastante rapidez cuando se dio cuenta de que el chico no había regresado cuando debía. No estaba siendo precisamente discreto con sus visitas. También supuso que probablemente se había topado con Tsunade. Conociendo las personalidades de ambos, había previsto sangre. Lo que no esperaba era esto. Por suerte, la aldea estaba prácticamente intacta, pero no así el camino. Estaba plagado de marcas y agujeros, obra de Naruto sin duda, pero también extraños cráteres superficiales. No eran obra de Tsunade. Sus daños solían ser mucho más costosos, pero tampoco lograba averiguar quién o qué los había causado. Sin embargo, no pensó mucho en ello, no cuando finalmente se topó con los dos combatientes. Niño, nunca volveré a decir nada malo de ti. Tsunade lo fulminaba con la mirada, pero era prácticamente lo único que podía hacer. Jiraiya no estaba seguro de quién le había enseñado a Naruto las técnicas de Shibari, ni por qué, pero debía admitir que habían hecho un trabajo excelente. Su antiguo compañero estaba completamente encadenado por Naruto, suspendido a un pie del suelo y atado de maneras que excitaban la imaginación sin ser explícitamente sexuales. Naruto ni siquiera parecía notar lo comprometedor de la posición, con una sonrisa de satisfacción sobre sus mejillas magulladas y un labio sangrante. Intentó hablar Tsunade con la mordaza de cadena agarrada. Estaba tan apretada que ni siquiera podía morderla, lo cual parecía ser el tema central de todo el intento. Jiraiya tuvo que admitir el ingenio de todo. Naruto no le había dejado a la mujer ni un solo punto de apoyo. Podía verla, incluso ahora, flexionando desesperadamente sus músculos para intentar romper las estructuras de chakra, y no dudaba de que tuviera la fuerza para hacerlo, pero sin apoyo no podría usar ni un ápice de esa fuerza. Bueno, chico, creo que deberías desatarla ya. Tenía que ser la voz de la razón, aunque solo fuera por el tono cada vez más rojo del rostro de su compañero. De verdad que no quería estar allí cuando ella explotara. No, creo que la dejaré así unos minutos más, respondió el rubio con pereza. Empujó la exhibición de arte colgante para que se balanceara como un péndulo. Se puso bastante impertinente durante la pelea. Jiraiya no pudo evitar hacer una mueca de dolor al ver que las fosas nasales de Tsunade se dilataban y la vena de su frente latía con fuerza. De alguna manera, sabía que lo culparían de todo. Ni siquiera estaba seguro de cómo lo había logrado Naruto. En serio, chico, no vinimos aquí para arrastrar a Tsunade de vuelta a la aldea como una criminal, estamos aquí para negociar. Sintió que se le encogía el estómago al ver a Naruto sonreírle. De todas las ocasiones en las que un niño podría desarrollar sentido del humor y... estoy negociando. Diría que tengo toda la influencia en estas conversaciones. Tsunade comenzó a rebotar agresivamente entre sus ataduras, todavía incapaz de conjurar ni un ápice de su legendaria fuerza. Bueno, se acabó la broma, Gaki. Echó un vistazo a Shizune, vaya que había crecido, y además era guapísima. Que vacilaba junto a la atada Tsunade. No la culpaba. Si Naruto podía enfrentarse a su mentor y atarla como a un recién llegado, ¿qué posibilidades tenía ella? Suéltala, y eso es una orden. Se sintió un poco nervioso cuando Naruto se cruzó de brazos. ¿Y si no lo hago? A mi modo de ver, esta es la opción más fácil. Además, me molesto. Es una compensación justa. Los esfuerzos de Tsunade ahora eran furiosos. ¿Y planeas mantenerla encadenada mientras opera el Sandaime? Naruto no se inmutó, pero sus labios se curvaron ligeramente. Sin embargo, la decisión se le había escapado, pues mientras Jiraiya hablaba, la figura de Tsunade había comenzado a nublarse. Un vapor se elevaba de su piel mientras se encogía visiblemente ante todos. En segundos, pareció perder décadas, volviendo a ser una joven apenas mayor que el propio Naruto. Esto tuvo el efecto secundario de quitarle mucha masa, para decepción de Jiraiya, y pudo zafarse fácilmente de sus ataduras, ahora sueltas. Apenas había tocado el suelo cuando ya saltaba hacia Naruto, con el brazo hacia atrás. Bastardo. O bien la edad la había pasado factura, o bien no estaba acostumbrada a su baja estatura, pues no se movía tan rápido como Jiraiya recordaba. Naruto logró girar a tiempo para evitar que su cabeza quedara reducida a pulpa ensangrentada. Cadenas serpenteaban por su brazo y piernas, describiendo espirales muy particulares. Para asombro de Jiraiya, procedió a atrapar el puño de Tsunade. Bueno, su sorpresa se debió más a que no perdió el brazo en cuestión. En el momento en que ambos hicieron contacto, las cadenas se retorcieron. No había otra forma de decirlo.
En un instante, Tsunade intentaba reducirlo a una mancha grasienta, y al siguiente, un cráter superficial apareció a los pies de Naruto. De repente, Jiraiya comprendió cómo Naruto había logrado capturar a su antiguo compañero. La flexibilidad de sus cadenas le permitió dispersar la enorme fuerza en el suelo, en lugar de a través de su cuerpo. El rubio esbozó una sonrisa petulante que desapareció enseguida cuando Tsunade le asestó una patada circular rapidísima que le dio en las costillas. El cabello de Jiraiya se balanceó, las orejas le destaparon por el repentino desplazamiento del aire, y Naruto salió volando. Por suerte, aunque probablemente no intencionadamente, Tsunade no había apuntado a ninguno de los edificios. En cambio, el cuerpo del Jinchuriki dejó una larga y destrozada trinchera en la carretera principal. Eso, al menos, era algo que Jiraiya podría arreglar con un jutsu más tarde. Los daños materiales siempre eran más problemáticos. «Maldita arrogante», murmuró Tsunade mientras se cacheaba. No hacía falta. Lo que hiciera para cambiar su apariencia también cambiaba su ropa a juego. El sabio sapo miró fijamente y con tristeza el pecho recién menguado de su compañera antes de suspirar y esbozar una sonrisa deslumbrante. «Tsunade. Qué gusto verte por aquí. ¿Te apetece algo de beber?» Se necesitó una botella de alcohol dolorosamente cara para calmar a Tsunade lo suficiente para que pudiera explicar la situación, incluida la redacción precisa que los ninjas médicos le habían proporcionado para describir la condición del Sandaime. Tsunade se tomó unos momentos para reflexionar, removiendo su bebida en el platillo sin llegar a beberla. Sería como una serpiente convertir el veneno en un reactivo biológico. Solo se verían patrones de diseminación como ese si el sistema inmunológico del viejo intentara combatirlo. Si no fuera por el coma inducido, Sensei probablemente estaría agonizando. Normalmente, dado el punto de entrada de la herida, le daría un 60-40 de probabilidades de que el paciente sobreviviera. Pero, Sensei es viejo. Jiraiya se alegró de que al menos Tsunade pareciera preocupada por eso. Le preocupaba bastante que hubiera estado bebiendo hasta la apatía absoluta. ¿Y podrías tratarlo? La rupia lo miró con el ceño fruncido antes de beberse el platillo de un trago, dejándolo caer sobre la encimera con un bufido. Claro que puedo. Recuperar el fragmento del Kusanagi que está derramando el veneno sería delicado, pero factible. Pero Jiraiya, ¿sabes por qué no puedo volver allí? Se sorprendió un poco cuando sus rasgos se ensombrecieron levemente. No, Tsunade, de verdad que no. La botella casi se le rompió en la mano al intentar rellenar su vaso. ¿Cómo puedes decir eso? Después de Ji-san, mis padres, Dan, Nawaki, después, la interrumpió su antiguo compañero de equipo, que le puso una mano en el hombro y la obligó a mirarlo a los ojos. Parecían viejos y cansados. Esa mirada no le sentaba bien al hombre excéntrico y pervertido con el que había crecido. Gente que te importaba. Gente que nos importaba a todos, Tsunade. ¿Y ahora dices que quieres que alguien más pase por lo mismo? ¿Cuándo tienes el poder de evitarlo? Odiaba tener que decirlo, sobre todo cuando la mujer se estremeció. Sabía que recordaba aquel terrible momento en que Dan murió, con las manos manchadas de su sangre. Entonces, ¿cuál es la historia del chico? Preguntó, cambiando de tema bruscamente y volviendo a su bebida para que él no pudiera ver su expresión de conflicto. Jiraiya suspiró, pero pensó que seguirle la corriente era su mejor opción. La veía balanceándose a su lado. Solo se aseguraba de no presionarla demasiado. Bueno, ¿recuerdas a aquella joven Uzumaki que Mito tomó bajo su protección después del saqueo de Uzushio? Naruto despertó sobresaltado, mirando con ansiedad el pequeño montón de escombros donde había caído inconsciente. Se arrepintió al instante, siseando de dolor al sentir algo crujir en su costado. Si todo el lado izquierdo de su caja torácica no estuviera agrietado o roto, se sorprendería. Ah, por favor, no te muevas. Vas a destrozar los huesos mientras intento recomponerlos. Levantó la vista con más atención, observando a la mujer nerviosa que le pasaba lentamente las manos cubiertas de chakra por el costado. No se atrevía a decir nada sin toser sangre, así que simplemente echó la cabeza hacia atrás y la dejó trabajar. No sabía por qué lo estaba curando. Pero no iba a discutir. Las costillas rotas le dolían. Siento mucho lo de Lady Tsunade, suele controlarse mucho mejor. Es solo que, con las burlas y la postura, no parecía segura de cómo terminar esa frase. Casi dio un salto cuando una de las costillas más dañadas de Naruto volvió a su lugar, aparentemente por voluntad propia.
En cuanto despertó, había estado usando el chakra del Kyuubi para acelerar el proceso. Vaya, es una habilidad impresionante. Tsunade-sama me ha contado historias sobre su abuelo y se decía que el Shodaime... ¿Por qué me ayudas?, interrumpió Naruto, todavía mirando al cielo. Ah, no estoy seguro de que, soy un ninja médico, hice un juramento y... Te ataqué, la interrumpió, sin dejarla terminar de nuevo. La mujer encogió los hombros con timidez. Bueno, técnicamente incitaste a Lady Tsunade a atacarte, y bueno, quiero a mi Shisou, pero tiene una ligera tendencia a reaccionar de forma exagerada. Entiendo que debes estar muy estresada, con el estado del Hokage, y, estoy segura de que fue difícil encontrarnos. Para recibir una respuesta tan negativa, estoy segura de que tú... No me importa nada de eso. Le irritaba cada vez más que ella no pudiera hilvanar una frase sin inquietarse ni divagar. Quería pelear con ella. Finalmente, un poco de temple pareció penetrar en la columna vertebral de la mujer. No supo si se debía a las repetidas interrupciones o a la idea de que alguien había buscado a su mentor para una pelea. ¿Y cómo va eso?, lo reprendió, con las manos en las caderas. Su mirada se suavizó un instante después cuando Naruto se movió y reprimió una mueca de dolor. Claramente, ella no era de las que se le daban confrontaciones. Genial, hasta que bajé la guardia, admitió con un gruñido de irritación. Se había mostrado arrogante después de atarla. No me di cuenta de que el Enge era una transformación física. Eso lo sumió en un silencio incómodo mientras Shizune volvía a curarlo. Ahora era mucho más rápido. El Kyuubi se encargaba de todo el trabajo de recomponer los huesos. Ella solo tenía que acelerar la formación y el endurecimiento de los callos alrededor de las fracturas realineadas. Casi lo olvido. Soy Shizune Kato. Lo sé. Oh. El rubio sintió un nudo en el estómago al mirar a la mujer, que regresaba dócilmente a su trabajo. Supuso que se debía a las similitudes que su mente trazó con Aku, pero en realidad lamentaba el tono ligeramente brusco que había adoptado. Dejó escapar un largo suspiro. Se dijo después que era por el repentino entumecimiento en las costillas. Naruto Uzumaki. Shizune le dedicó una sonrisa beatífica. Mucho gusto, Naruto. El silencio se volvió un poco menos incómodo después de eso, sobre todo porque la extraña sensación se había desvanecido con su sonrisa. Aún así, después de soportar a Jiraiya tanto tiempo, se sentía demasiado silencioso. ¿Por qué me estás curando realmente? Esta vez Shizune no dudó en responder, claramente había pensado en ello. Porque es lo correcto. Lo dijo con tanta convicción que Naruto casi se vio obligado a creerle. Sin embargo, un momento después, tosió tímidamente. Además, la forma en que ataste a Lady Tsunade fue bastante graciosa. No me malinterpretes, me ha encantado estar tan cerca de ella durante todos estos años, pero ser su aprendiz puede ser agotador a veces. Lidiar constantemente con las consecuencias de su borrachera, huir de todos sus acreedores, el intenso entrenamiento. Supongo que verla finalmente afrontar algunas consecuencias fue catártico. Sus ojos se abrieron de repente, sorprendidos, como si no pudiera creer haberlo admitido en voz alta. Oh, pero por favor, no le digas que dije eso. Naruto simplemente sonrió mientras dejaba caer la cabeza hacia atrás nuevamente. Creo que me gustas. Capítulo 22. 22º enlace. Jiraiya tenía razón en su evaluación. Solo le tomó un día más convencer a Tsunade para que aceptara regresar a Konoha. Lo hizo con la condición de que no fuera una treta para convertirla en Hokage ni nada por el estilo. Pero Jiraiya pensó que, mientras estuviera de vuelta, tendría tiempo de sobra para trabajar en ella en ese aspecto. Ahora mismo, lo importante era recuperar al Sandaime y mantener la sólida imagen pública de Konoha. En ese sentido, se movieron a la velocidad de un shinobi en el viaje de regreso. Fue un momento divertido cuando Tsunade intentó correr entre los árboles después de casi 2 décadas sin practicar. Calculó mal su peso y no alcanzó su objetivo, impactándose contra la rama y prácticamente enroscándose alrededor de ella en lugar de aterrizar. Naruto no se molestó en reprimir su diversión ojo por ojo, costilla por costilla en su mente e incluso Shizune luchó por contener una sonrisa. Por supuesto, la rubia mayor insistía en que era por su baja estatura. Aún no había recuperado su aspecto habitual, aún lucía como cuando tenía 14 años. Al parecer, pensó que ya era hora de un cambio de apariencia.
Shizune le informó más tarde que eso significaba: he acumulado demasiadas deudas y necesito calmarme un poco, con una cara diferente. Shizune fue un soplo de aire fresco en su camino de regreso, contenta de hablar con Naruto para que Jiraiya no pudiera, pero no tanto como para irritarlo. Sobre todo, le preguntaba cómo era Konoha desde que se había ido, y por una vez, Naruto se sentía cómodo siguiéndole la corriente. Había algo en ella que no le irritaba en absoluto. De nuevo, supuso que se debía a que era como una Aku mayor y más amigable. Ayudaba su extrema cortesía y siempre parecía saber cuándo se estaba portando bien. Además, sabía mucho sobre venenos. Naruto tenía un buen conocimiento de toxinas y otros reactivos, a Tako le encantaba usarlos, pero no había reflexionado mucho sobre su uso. Sus cadenas eran bastante letales, y le gustaba alargar las peleas. Sin embargo, la forma en que Shizune describió sus diversos usos y efectos, bueno, le dio muchas ideas, como mínimo. Admitió que probablemente estaría bastante ocupada una vez que regresaran a la aldea, veía cómo soplaba el viento y estaba segura de que Tsunade no se iría tan rápido, pero accedió a enseñarle algunos trucos cuando tuviera tiempo. Si lo que le había contado sobre el estado del cuerpo médico le servía de base, Tsunade querría desmantelar el sistema actual y reconstruirlo desde cero. Eso significaba mucho trabajo para ella, asegurándose de que la burocracia funcionara sin problemas. A su mentor no le gustaba el papeleo. Finalmente, algo en lo que Naruto y Tsunade pudieron ponerse de acuerdo. Las cosas en ese aspecto seguían frías. El Sannin babosa no lo había perdonado por humillarla así, y no apreció el golpe bajo que, de haber sido más débil, bien podría haberlo matado. Aún así, irónicamente para quienes lo conocían, Naruto no era de los que guardan rencor. Era demasiado esfuerzo para nada a cambio. No mostró a Tsunade más que una fría apatía durante su viaje de regreso. Por desgracia, la mujer convertida en niña no lo apreció en absoluto. No estaba seguro de cuánto reflejaba su apariencia sus pensamientos, pero la respuesta fue inusualmente infantil. Recurrió a las bromas, haciendo comentarios sarcásticos mientras corrían, que sabía que él oiría. Cuando él los ignoró, ella acentuó sus intentos, hasta que lo insultó abiertamente, sonriendo con suficiencia todo el tiempo. Al no obtener respuesta, terminó lanzándole palos y piedrecitas. Sin embargo, no era más que una molestia, como lidiar con una Anko más pequeña y bocazas. Finalmente, ella se rindió y lo ignoró, pero su anterior petulancia le quitó gran parte de la gracia. Después, se volvió más sutil. Pisaba con fuerza cualquier rama que pasara, de modo que al caer sobre ella, se rompía. Sus cadenas se enganchaban en un árbol y él seguía balanceándose sin impedimentos. Cuando finalmente llegaban a un camino, se aseguraba de levantar todo el polvo posible. Dejó de hacerlo cuando Shizune, que corría junto al rubio, se quejó en voz baja. Por suerte, antes de que se le ocurriera otra broma, y en ese momento parecía que eso era todo, pues ya había desahogado gran parte de su frustración, llegaron a una distancia que les permitía ver las murallas de Konoha. Naruto sonrió al verlo, sin darse cuenta de cuánto extrañaba su rutina diaria, hasta que vio quién los esperaba en las puertas. ¿Maestro? La chica entendió claramente la pregunta tácita y explicó. Jiraiya mandó decir que llegarías hoy. Me ordenaron escoltar a Tsunade-sama hasta donde está siendo tratado el Hokage. El sabio Sapo hizo pucheros ante el desaire. No hay sufijo para mí. Aku miró al hombre antes de inclinar la cabeza. Disculpas. Jiraiya, Entei me avisó antes. La risa de Tsunade se convirtió en un ladrido. Me gusta esta chica. Aprovechó para observar la aldea con expresión reservada. Era un recordatorio de que bajo su apariencia juvenil se escondía una anciana con recuerdos contradictorios de este lugar. Aparentemente satisfecha con lo que vio, asintió. Bien, al grano. Adelante, chico. Muy bien. Aku partió a paso rápido, rápidamente seguido por Naruto. ¿Cómo es que fuiste tú quien nos recibió? ¿No deberías estar entrenando ahora mismo? Había una acusación subyacente en la pregunta, respondida solo por una leve sonrisa. Pensé que sería mejor esperar a que regresaras. En cuanto a por qué estoy aquí, hice un aprendizaje en el hospital. Su sonrisa se suavizó al mirarse las manos. Ayudar a esa gente durante la invasión me recordó cuánto disfruté curando a Zabuza-sama. Un destello travieso que había ido volviendo poco a poco a la personalidad de la chica apareció en sus ojos. Además, el apartamento estaba muy solo sin ti cerca, Naruto-sama. Disfruté de la compañía.
Naruto lo pensó un momento antes de sorber con desdén. De acuerdo, siempre y cuando no interfiera con nuestro entrenamiento. Esa fue su aprobación más tácita. Incapaz de permanecer en silencio desde donde había estado escuchando a escondidas unos pasos atrás, Tsunade interrumpió: está bien, dejando de lado lo raro de tu relación con el mocoso, el comentario resultó extraño de alguien que no parecía mayor que el propio Naruto. ¿De verdad vives con este psicópata? Por supuesto, afirmó Aku con una expresión indescifrable. Naruto-sama fue quien me patrocinó durante mi periodo de prueba. Desde entonces, ha sido sumamente generoso, llegando incluso a ofrecerme entrenamiento exclusivo. Todas las personas que realmente conocían la situación miraron a la chica de forma extraña. Incluso Tsunade se mostró escéptica. Vale, pero entonces, ¿qué pasa con toda esta mierda de Sama? Ignoró la risita pervertida que salió de detrás de ella mientras Jiraiya sacaba su cuaderno y volvía a tomar notas con furia. Aku simplemente le sonrió a la mujer convertida en niña y dijo: el hospital no está mucho más lejos ahora, antes de continuar como si la pregunta no hubiera sido hecha. Lejos de su temperamento habitual, Tsunade sonrió ampliamente y corrió unos pasos para alcanzar a la chica. Bueno, ahora sé que me gustas. Rodeó los hombros de la chica más alta con un brazo. ¿Dices que tienes una pasantía en el hospital? Debe significar que eres bastante buena con las manos. Una vez más, las risitas de la galería de cacahuetes de pelo blanco fueron ignoradas. Y claramente tienes agallas si puedes aguantar a este bastardo. Le sonrió a Naruto con suficiencia y aceleró el paso para que ella y Aku se adelantaran a la adolescente. ¿Has pensado en acelerar tu entrenamiento? Sintió un peso frío asentándose en su estómago. Menuda historia, dijo Hiruzen, con una débil sonrisa que intentaba reflejarse en sus ojos arrugados. Su voz era demasiado trémula para el gusto de Tsunade. Distaba mucho del anciano fuerte y seguro de sí mismo que había convertido a su equipo en uno de los más famosos de la historia shinobi. Me alegra mucho que hayas vuelto, Tsunade, y creo que, cuando despierte, Konohamaru también querrá darte las gracias. La mujer de aspecto juvenil miró al preadolescente acurrucado en una silla cercana. No me enorgullece decir que me costó mucho convencerme, admitió lentamente. Todo es cosa del pasado, mi niña. Lo que importa es que estás aquí ahora. Espero que te quedes un tiempo. Justo cuando Tsunade alzó la mano para discutir, Hiruzen bostezó, con los ojos ligeramente entrecerrados. Creo, volvió a bostezar, y Tsunade temió que se desmoronara, a pesar de lo frágil que parecía. Creo que hablaremos de ello en otro momento. Por ahora, descansa. Se quedó dormido antes de que su cabeza tocara la almohada, dejando que Tsunade cerrara la puerta suavemente tras ella. Un suspiro escapó de sus labios. El anciano era un maestro de la manipulación, incluso ahora. No estaba segura de si era una farsa para hacerla sentir culpable, o simplemente la melancolía de un anciano, pero aún así fue efectivo. Además, incluso caminando por la aldea, los recuerdos la asaltaban. No todos eran buenos, y aún le dolía el corazón al contemplar las escenas de su juventud. Pero un pensamiento afloraba con claridad por encima de todos los demás. El hecho de que estaba en casa. En realidad, Konoha no había cambiado tanto. La gente seguía con sus quehaceres diarios, los shinobis movían casi sin dejar rastro, y los Hokage, pasados y presentes, observaban desde su vigía de piedra. Disculpa, niñita, esta zona es para, Lady Tsunade. Lo siento mucho. Pensé, bueno, me voy. El peón se marchó a toda prisa y Tsunade casi quiso agradecerle por haberle devuelto el buen humor. Debería haberlo hecho hace años. De pequeña, mandar a la gente era divertidísimo, y no tener que lidiar con los idiotas que la miraban con lujuria constantemente era refrescante. Solo causaba problemas cuando los pacientes desconfiaban de su experiencia, pero ella lo atajó de raíz enseguida. Entró en una habitación reservada para el personal del hospital. ¿Cómo te va? Aku levantó la vista del pez. Sus manos brillaban con la luz de la técnica de la palma mística. Era realmente asombroso lo rápido que la había aprendido. En realidad, Tsunade había mostrado interés en ella principalmente para fastidiar a Naruto. Kami sabía que ese chico necesitaba que le revisaran sus rasgos más irritables. Pero hablando en serio, Aku era, y sería, una excelente médica. Su control de chakra era soberbio, tenía una gran disposición para aprender y su trato con los pacientes era impecable. Y lo más importante, tenía un genuino deseo de ayudar a la gente. Se notaba a los pocos minutos de estar con ella.
Creo que tengo el procedimiento controlado. Las branquias están aspirando como describe el pergamino, pero tengo curiosidad por la decoloración. La rubia, mayor pero de aspecto más joven, sonrió. Era como ver a una Shizune más joven, cuando la chica empezaba y estaba llena de curiosidad. Tenía que controlar esos pensamientos. Aku no era Shizune, ni estaba hecha para ser la aprendiz de Tsunade. Oh, sería una gran médica, sin duda, pero no tenía el temperamento ni la inclinación para aprender todo lo que Tsunade tenía que enseñar. Al final, prefería su velocidad y su yotón. La fuerza de Tsunade y las técnicas Yin eran simplemente incompatibles. No, Yuki tendría que encontrar su propio camino en ese aspecto. Me alegra que lo hayas notado. La mayoría simplemente lo ignora porque obtienen los efectos deseados. Debo recalcar que la mitad de la medicina es observación. Detectar algo que no va bien es tan importante como tratarlo. No significaba que no pudiera empujar a la niña en la dirección correcta. Señoras. Tsunade puso los ojos en blanco cuando acudió un salto. Jiraiya podría considerarse astuto con sus misteriosas entradas, pero lo conocía desde hacía demasiado tiempo como para no saber cuándo estaba cerca. ¿Qué quieres ahora, Jiraiya? No fue suficiente con arrastrarme hasta aquí. Inclinó la cabeza hacia la puerta y ella suspiró, volviéndose hacia Aku. Intenta regular el flujo de tu chakra. Ahora mismo estás causando ligeras rupturas en los capilares superficiales, lo que provoca la decoloración. Contenta de que Aku supiera qué hacer, siguió a su compañera de equipo mayor al pasillo. Por favor, no me digas que esto es una especie de sesión de recuperación. Ahora que he vuelto, gracias a ti, tengo bastante trabajo por hacer. Este hospital necesita urgentemente una reestructuración, tenemos poco personal y la calidad del personal médico está muy por debajo de mis expectativas. Siempre lo iba a ser, replicó Jiraiya con una sonrisa, echándose hacia atrás para evitar la bofetada. Pero ¿por qué no se juntan los viejos compañeros y comparten historias? No es que hayamos hablado mucho en el camino de vuelta. Parecías más preocupado por tu pequeño concurso de meadas con Naruto. No fue un concurso de meadas, replicó Tsunade a la defensiva, maldiciendo para sus adentros su juventud. Siempre le trastocaba un poco volver al pasado antes de la pubertad. Esa niña necesita un cambio de actitud drástico. ¿Y creías que ibas a lograr eso, en un solo día, con bromas? Preguntó Jiraiya, arqueando una ceja con escepticismo. Ese niño lleva necesitando un cambio de actitud desde los 7 años. Deberías estar agradecido de que lo haya conseguido. Créeme, por lo que he leído, el Naruto de hace 6 años no habría estado ni de lejos tan dispuesto a perdonar esa patada. Y si crees haber visto el alcance de sus habilidades con esa pequeña mordaza de cadena, te recuerdo que casi mutilaste al Jinchuriki del Kyuubi. Tsunade simplemente parecía incómoda. Bueno, quizá hubo un toque de catarsis. Pero el pequeño bastardo se lo merecía. Nadie puede humillarme así. Bien, están a mano, déjenlo ahí. Créeme, Tsunade, cuando te digo que Naruto no necesita más elementos antagónicos en su vida. Tenemos una gran deuda con algunos Anbu por haberlo traído hasta aquí, y con cierta chica aún más por haberlo calmado. ¿Querías hablar de nosotros o de Naruto? En realidad, quería hablar de ambas cosas. Quería tu consejo sobre algo. Le pedí a Naruto que me acompañara en un viaje de entrenamiento. Tsunade resopló de inmediato. Solo llevaba unos días con la rubia y ya podía predecir su reacción. Sí, ¿y qué tal te fue? Bueno, en términos muy claros, prácticamente me dijo que me hiciera volar por los aires. Supongo que sin muchas palabras. En realidad, fue muy educado al respecto, lo cual probablemente sea peor. La cagué cuando nos conocimos, insulté sin querer a su antiguo sensei, y eso prácticamente lo alejó de mí. He estado intentando arreglar la brecha desde entonces. Es mi ahijado, maldita sea, pero, bueno, ya sabes cómo soy. Suspiró. Sí, y ahora sé cómo es. Quizás tengas que considerar esto una derrota y darle tiempo, Jiraiya. Espera a que alguien más lo tranquilice antes de volver a intentarlo. Su compañero de equipo simplemente se mordió los dientes. No puedo esperar, hay un grupo peligroso ahí fuera que podría estar intentando secuestrarlo. Por eso quería el viaje de entrenamiento, para que no fuera un blanco tan obvio. ¿Grupo peligroso? Se hacen llamar Akatsuki. Oh, he oído hablar de ellos. Se supone que son un grupo mercenario bastante confiable, a fin de cuentas. Compuesto por ninjas nucleares de clase S. Hizo una pausa.
Bueno, esa parte no la anuncian. Me lo imagino, también parecen ir tras Jinchuriki. Taki ha estado muy callado, pero mis fuentes me dicen que Nanabi ha desaparecido. Ella se burló. No me sorprende, ya sabes cómo trata la mayoría a los Jinchuriki. El Nibi también se ha ido. Se quedó en silencio. Eso era mucho más serio. Kumo de hecho celebraba su Jinchuriki. Era algo reciente, pero cierto al fin y al cabo. Ninguno de los dos era propenso a escapar, y eran lo suficientemente poderosos como para valerse por sí mismos. Está bien entonces, ¿por qué no le cuentas esto al niño? Se pasó una mano por el pelo. Probablemente debería, pero me parecía injusto cargarlo con ese tipo de conocimiento. Y mantenerlo en la oscuridad realmente te hará quererlo. Su mueca fue todo lo que ella necesitaba para saber que había dejado en claro su punto. Además, por lo que acabas de decir, ¿para qué lo quieres en un viaje de entrenamiento? Parece que el lugar más seguro es aquí, y puede seguir teniendo todas esas influencias positivas. Ante eso, algo de su travesura regresó. ¿Qué? ¿No soy una influencia positiva? Se desanimó un poco al oír su burla. Bueno, punto claro. Quizás debería seguir trabajando con él, ganarme un poco su confianza. ¿Cómo lograste que te ayudara a localizarme? Me lo propuse como misión. Ella se encogió de hombros. Problema resuelto, sigue así. Al ver que la idea no le entusiasmaba en absoluto, continuó. Sé mejor que nadie lo molesto que puede ser, viejo pervertido, pero incluso yo tengo que admitir que uno se acostumbra con el tiempo. Kami sabe que, de lo contrario, te habría matado a golpes mucho antes. Fingió indignación, pero no pudo evitar sonreír. Gracias por su confianza. A su pesar, imitó la mirada. Todavía no puedo creer que sea el hijo de la pequeña Kusina. ¿Y con el Yondaime? ¿Quién iba a decir que lo tenía dentro? Ante eso, su mirada rozó la lujuria. Oh, no, si mal no recuerdo, ella llevaba los pantalones en esa relación. Sobre todo cuando no lo era, si me entiendes. Se inclinó hacia un lado para esquivar el portapapeles que le lanzaron a la cabeza, sin dejar de mover las cejas de forma indecente. Sal de aquí, maldito pervertido. Empezó a alejarse, pero antes de doblar la esquina se giró, dedicándole una sonrisa sorprendentemente sincera. Gracias por el consejo, te he echado de menos cerca, Ime-chan. Ella esperó hasta que él estuvo fuera de su vista antes de permitirse sonreír. Los siguientes meses fueron extraños para Naruto. Las cosas se asentaron en una especie de ritmo, aunque no fuera el que él deseaba. Jiraiya se empecinaba en buscar una relación más cercana, aunque siempre evadía el motivo. Naruto sabía por algunos recuerdos fugaces que Kusina había conocido a Jiraiya, y que su padre había sido alumno suyo, pero eso no parecía razón suficiente. Sobre todo porque no lo había conocido hasta los 13 años. Aproximadamente una vez por semana, lo enviaba a una misión, que abarcaba desde escoltas banales, más asuntos de su red de espionaje y, ocasionalmente, un desafiante puesto de rango S. Parecía ser una combinación de evaluar sus habilidades y forjar una amistad. Al principio, completaba todas las misiones con la mayor rapidez y profesionalidad posible. Luego, el hombre empezó a elegir las misiones con precisión, lo que le obligaba a trabajar en complejas intrigas políticas que requerían mucha interacción con la gente. Exactamente el tipo de misiones que su antiguo equipo sabía evitar. Fue un milagro que no hubiera asesinado a un cliente. Finalmente Naruto tuvo que recalcarlo, pues parecía que Jiraiya había estado ocultando la información por un tiempo. El hombre le informó sobre Akatsuki. Un grupo de ninjas renegados de rango S que podrían o no estar persiguiéndolo debido al zorro que lleva dentro. La reacción no fue la que el sabio Sapo esperaba. ¿Estás seguro de que quieren capturarme? Jiraiya asintió lentamente. No sentía la ansiedad ni el miedo que podría haber esperado tras recibir la noticia de que un grupo muy poderoso te perseguía. Si su objetivo son los Jinchuriki, entonces o quieren a los Biju, o quieren controlarte directamente. De cualquier manera, te necesitan con vida, para la extracción, o para lo que sea que estén planeando. Matarte liberaría al Kyuubi, o lo mataría. Sinceramente, ni siquiera yo estoy seguro de cuál. Bueno, entonces se guardarán sus golpes, mientras yo puedo oír a por la garganta. Yo digo que los dejemos venir. Jiraiya se detuvo inmediatamente, poniendo una mano sobre el hombro del joven, arriesgándose a atravesarla si la mantenía allí.
Chico, no bromeo cuando digo que este tipo de gente podría aplastarte con facilidad. Por lo que he podido averiguar, entre sus miembros se encuentran gente como Itachi Uchiha, Kisame Oshigaki y Sasori de las Arenas Rojas. Orochimaru incluso fue miembro en el pasado, y créeme cuando te digo que el viejo cara de serpiente podría destriparte con los brazos atados a la espalda. Sus palabras parecieron tener el efecto contrario, y Naruto solo parecía más emocionado por la lista de potenciales agresores. Hablo en serio, chico, necesito que me prometas que no irás a buscar a estos tipos. Lo que quieran con los Biju no puede ser bueno, así que si no es por ti, al menos piensa en la destrucción que podrían causar con el Kyuubi. Naruto arqueó una ceja. ¿Promesa? Tienes que estar bromeando. Los shinobi rompemos nuestras promesas. Eso es lo que hacemos. Jiraiya continuó mirándolo fijamente. De todas formas, no es que sepa dónde buscar. Si son ninjas renegados, saben cómo mantenerse ocultos. El hombre mayor no cedió. De todas formas, tarde o temprano irán a por mí. Matar a unos cuantos mientras me subestiman solo podría ayudar. Tras otro instante de silencio, se giró con un gruñido. De acuerdo, no iré a buscar a los Akatsuki. ¿Contento? La intensidad se desvaneció como nunca, dejando a un Jiraiya sonriente en su lugar. Mucho. Perdón por ser tan autoritario, chico, pero esto es importante. Como sea, sigamos con esta farsa de misión. Se dio la vuelta y se alejó por el sendero. Estaban a una milla de la aldea que les había solicitado ayuda. Corrían rumores de un monstruo en los bosques circundantes, pero Naruto dudaba en tomarlo al pie de la letra. Era un viejo truco de los bandidos disfrazarse un poco y atacar a los rezagados para difundir el rumor de algo mucho más peligroso. Normalmente era una banda de ellos, con el objetivo de aterrorizar a toda una aldea para que hiciera las maletas y se marchara. Luego atacaban al convoy vulnerable y se llevaban las riquezas de toda la aldea. Aún así, era el tipo de misión que implicaba mucho seguimiento y corroboración de historias, el tipo de cosas que no podían resolverse con una aplicación juiciosa de cadenas. Voy a ir a explorar la aldea, anunció, cuando quedó claro que Jiraiya no tenía intención de acelerar el paso. Claro, pero no vayas a buscar esto todavía. Si es algún tipo de monstruo, quiero estar allí para verificar qué es. Si son bandidos, podrías advertirles antes de tiempo y podríamos perderlos. Se dio un golpecito en la cabeza. Hay que actuar con inteligencia. El último comentario no fue escuchado porque Naruto ya había despegado, desapareciendo en un instante. Corría furioso en silencio. No le parecía justo descubrir todos esos oponentes fuertes contra los que podía ponerse a prueba, y que le dijeran que no lo hiciera. Claro, eran peligrosos, pero Naruto se había enfrentado a oponentes peligrosos todo el tiempo en Anbu. Demonios, Guren técnicamente lo había matado, ¿cuánto más peligroso se volvía? El rubio se quedó paralizado por sus propios pensamientos. Si alguien como Guren, prácticamente desconocido en el mundo shinobi, aunque sospechaba que se debía más al pragmatismo de Orochimaru que a su falta de habilidad, ¿cómo se enfrentaría a un clase S? Jiraiya había demostrado ser capaz de derrotarlo sin demasiado esfuerzo, y Tsunade llevaba 2 décadas sin practicar. Esas eran las únicas peleas de rango S que había disputado. Refunfuñando levemente, Naruto tuvo que admitir a regañadientes que quizás el sabio Sapo tenía razón. Simplemente aún no estaba listo para enfrentarse a ese tipo de amenazas solo. Se consoló con la idea de que sería tan inútil ser aplastado por su oponente como enfrentarse a alguien muy por debajo de su nivel. En cambio, debería aprovechar esto como motivación para mejorar, precisamente para poder estar a la altura de estos Akatsuki. El pensamiento le hizo hervir la sangre y su mente todavía daba vueltas cuando aterrizó en el borde del pueblo. Cualquier introspección se alejó de inmediato al ser asaltado por el abrumador olor a sangre fresca. Para su sensible olfato, era una oleada de sangre pura y sin diluir. El pueblo estaba prácticamente pintado con ella. Era un lugar pequeño, con apenas 200 habitantes, si acaso, y parecía que todos yacían en la calle. Era como la carnicería más hostil del mundo, con partes de cuerpos y órganos esparcidos al azar. La sangre se acumulaba en pequeños ríos antes de empapar la calle polvorienta, tiñendo el suelo de un Borgoña moteado. Fue una masacre de la más pura calaña. Ningún bandido había cometido esto. Parecía más bien obra de una fiera, o de un shinobi demente. Quienquiera que lo hiciera parecía haber desaparecido hacía tiempo. Ahora solo había muerte.
Se abrió paso con cuidado entre los cuerpos, con cuidado de no tocar nada. Podría haber evidencia de lo que causó esto. Hace un tiempo se habría conformado con reconocer lo que vio y seguir adelante. No era asunto suyo, pero con Jiraiya en camino, era imposible ignorarlo. Naruto estaba acostumbrado a la sangre, pero hacia el centro de la carnicería el olor era realmente insoportable. No sintió náuseas, pero se subió un poco la camisa mientras se acostumbraba. Resultó que estaba equivocado. Tras una inspección más detallada, lo que inicialmente tomó por una matanza desenfrenada sí tenía un patrón. No lo reconoció, probablemente algo que tuviera sentido desde arriba, pero parecía concentrarse en un punto central. Lo siguió hasta el cruce que marcaba el centro del pueblo, solo para detenerse. Él no estaba solo. Era tan bajo y silencioso, creciendo muy lentamente en el límite de su consciencia, que casi lo había descartado. Sin embargo, cuando el cántico se interrumpió abruptamente, el silencio repentino fue inconfundible. Algo se movió entre la masa de cuerpos. Un hombre que se levantaba lentamente. Por un instante, pareció ser otra cosa, ennegrecido, antinatural, extraño, pero se desvaneció. Lo más desconcertante fue la ausencia total de sangre en toda su superficie, a pesar de haber estado tumbado allí. ¿Qué es esto? Su voz era suave, de esas que, en circunstancias normales, habrían sido bastante agradables de escuchar. Pero había un ligero tono al final de sus palabras que Naruto sabía por experiencia que denotaba un individuo profundamente trastornado. Otro suplicante que viene a bañarse en los brazos de Hashin, u otro maldito pagano que añadir al altar. Se giró, con una expresión inquisitiva e incongruente en sus ojos enloquecidos. Naruto no supo cómo responder, simplemente se quedó allí parado mientras la mirada del hombre lo recorría, buscando algo. Finalmente, sonrió con suficiencia. Te has bañado en la leche de Hashin, en océanos de ella. Serías un excelente converso. Eso bastó para sacar al rubio de su estupor. Debía de ser la sangre, su olor espeso y empalagoso le nublaba la cabeza como incienso. Las cadenas empezaron a resbalar de su cuerpo, como serpientes anidadas que perciben una amenaza. Todo esto estaba mal. No podía expresarlo con palabras, pero algo en el mundo allí se sentía extraño, como si su cuerpo intentara caer de lado, o como si los colores que sabía que eran los correctos de repente parecieran demasiado claros. Sí, no me interesa unirme a tu retorcido culto. El cambio fue instantáneo. Un segundo después, el hombre parecía curioso y dócil, y al siguiente, montó en cólera. Sus ojos se abrieron de par en par de forma antinatural mientras se lanzaba hacia adelante. Una enorme guadaña que había estado ocultando con su cuerpo giró de repente, más rápido de lo que el rubio habría creído posible para un arma tan difícil de manejar. Tenía 3 hojas, apiladas una sobre otra, de modo que los bordes de las 2 superiores quedaban bloqueados por la inferior. Era la cosa más voluminosa y poco práctica que Naruto había visto en su vida, y el hombre la blandía como si no pesara nada. Su velocidad tampoco era despreciable, y Naruto apenas tuvo tiempo de colocarse las cadenas antes de que la guadaña las azotara, arrancando un grito atormentado de ambas armas. Por suerte, no pudo cortar, pero las cadenas tampoco salieron ilesas. El hombre retrocedió de un salto al ver que no conseguía pasar, pasando la guadaña de mano en mano y mirando fijamente al rubio. Has sentido su abrazo y la rechazas. Morirás. Me reiré de tu dolor y me bañaré en tu sangre, y solo entonces morirás. Te haré pedazos y me mearé sobre todos. Rió, un sonido agudo y desagradable, tan distinto de su tono anterior que parecía otra persona. Ni siquiera mereces ser sacrificado. Hizo girar la guadaña una vez y la clavó en el suelo, tocando el extraño collar que llevaba. Soy Idan, tu maldito verdugo por hoy. Disfrutaré esto, tú no. Fue solo entonces que Naruto notó las nubes rojas que adornaban la capa negra del hombre, confundiéndolas al principio con manchas de sangre. Bueno, al menos Jiraiya no podía decir que había ido a buscar a Akatsuki. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 21 y 22, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo esta historia. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.